Hola a todos, vamos a empezar con nuestra clase asincrónica, esta clase de hongos que va a quedar grabada, que la van a poder ver y revisar, y que va acompañada de un trabajo práctico para realizar en el horario de clase, que es muy sencillito y tiene que ver con las enfermedades fúngicas más comunes. Algo vamos a ver ahora y algo van a tener que buscar del libro. No creo que tengan grandes dificultades en resolverlo, pero bueno, va a estar habilitado a partir de, bueno, durante el horario de clase. Bueno, los hongos pertenecen a un reino. En la primera clase hablamos de los 5 reinos de Whitaker, que ustedes estudiaron en biología y que ya conocen, que clasifica a los seres vivos, a los vivientes, de acuerdo al tipo de células que tienen. Son todos seres celulares. Y en el tercer reino encontramos, en el reino fungi, encontramos a los hongos. Y vamos a hacer una recorrida por este reino. Eh, Entiendo que quienes son estudiantes de farmacia han visto en botánica hongos. Quienes son estudiantes de bioquímica quizás tengan más temas novedosos con respecto a estos seres vivos. Bien, en principio, al igual que todos los vivientes, excepto las bacterias, son eucariontes, están formados por células eucariontes. Todos ellos son heterótrofos. Esto quiere decir que ningún hongo hace fotosíntesis, no hay en este reino individuos autótrofos, todos son heterótrofos, todos se nutren por absorción, usan como fuente de carbono y como fuente de energía sustancias químicas, ¿sí? No pueden fabricar su propio alimento y, bueno, se nutren por absorción de biomoléculas y de moléculas inorgánicas también, que utilizan como sustratos. Y lo interesante de este tipo de vivientes es que tienen reproducción asexual todos y algunos también tienen reproducción sexual. La pared que tiene este reino es diferente a la pared que tienen en el reino Monera, los individuos, y la pared que tienen en el reino Plantae, los individuos, porque esta pared está constituida principalmente por quitina. Pueden establecer relaciones de aprovechamiento, simbiosis, ¿sí? Con algunas plantas. Estas relaciones les ofrecen justamente biomoléculas para nutrirse y son seres vivos que tienen una amplia distribución en el mundo y forman diferentes nichos ecológicos, pero a diferencia de las bacterias que se adaptan, ustedes saben que son los seres que tienen mayor representación en los diversos ecosistemas, estos seres vivos no tienen tanta diversidad. Sí tienen más diversidad que otros, por ejemplo, los del reino Animalia o los del reino Plantae, pero no tanta como los del reino Monera. Bueno, acá dice 100.000 especies, esto ya nos quedó lejano en el tiempo, hay muchas más. El reino fungi es un reino que permanentemente se clasifica, se reclasifica, y esto tiene que ver con que se descubren nuevos seres vivos, se descubren nuevas formas de reproducción. eh, bueno, tiene la verdad que es bastante complejo este reino. Lo interesante es que solamente una pequeña porción de los integrantes de este reino son patógenos para el hombre. Una porción muy, muy pequeña, ¿sí? Y algo de esto vamos a estudiar. En principio, para que nadie tenga dudas, vamos a diferenciarlos de las bacterias. Ambos tipos de seres son estudiados por la microbiología. Bueno, en realidad en este reino no todos los seres son estudiados por la microbiología. Eh, pero bueno, digamos que hay hongos, a priori, vamos a decir que hay hongos unicelulares, y esos hongos unicelulares que se llaman levaduras, que ustedes ya saben,
pueden ser confundidos con alguna bacteria por alguien. Entonces, vamos a encontrar en la primera columna, en rojo, las levaduras, fíjense que se parecen a las bacterias, a los coquitos, que tienen, para el inexperto a simple vista parecerían similares. Y en la segunda columna, en negro, tenemos una bacteria flagelada, con muchos flagelos, eh, móvil, por supuesto, por esos flagelos, que no puede ser confundida con otro ser vivo, es una bacteria. Bueno, ¿qué pasa con la membrana nuclear? Claramente los hongos, al ser células eucariontes, tienen membrana y las bacterias no. Tienen más de un cromosoma, tienen cromosomas lineales como los nuestros, no circulares como las bacterias, tienen esteroles en la membrana plasmática. El tipo de esterol que tienen es el ergoesterol, ¿sí? Acuérdense que las bacterias no tienen esteroles, salvo un grupo muy pequeño, ¿sí? Una excepción. Tienen pared y tiene quitina la pared, ¿sí? Las bacterias tienen pared, pero con peptidoglucano, los hongos tienen pared con quitina. Tienen organelas, porque son células eucariontes, que no tienen las bacterias, que son procariontes. Tienen ribosomas de complejidad 80 Svedberg, ¿sí? 80S, a diferencia de las bacterias que tenían una complejidad de 70S similar, bueno, igual a la de las mitocondrias. En el caso de los hongos tienen mitocondrias, ¿sí? Esto les da la idea de que son más grandes que las bacterias, aún los unicelulares. ¿Tienen transcripción y traducción? Sí, tienen, independientes como todos los eucariontes, a diferencia de las bacterias que las tienen acopladas. ¿Hacen meiosis y mitosis? Sí, en la reproducción sexual y reproducción asexual. Las bacterias solo se reproducen por fisión binaria y no se conoce ningún otro tipo de reproducción bacteriana. Establecidas las diferencias, vamos a pensar un poquito en las plantas, y no porque se parezcan a las plantas, sino que son confundidos muchas veces con las plantas, por eso está la idea popular y errada de que hacen fotosíntesis. Al igual que las plantas, los hongos tienen pared, pero no de celulosa, sino de quitina. Al igual que las plantas, son inmóviles en movimientos macroscópicos y se reproducen por esporas. No tienen clorofila, no forman tejidos como forman las plantas, no tienen sistema vascular como tienen las plantas. ¿Pueden almacenar? Sí, pueden almacenar glucógeno. La pared celular tiene, aparte de quitina, que es el componente principal, puede tener, depende de las especies, glucanos y galactomananos. Y esto sí los diferencia claramente de las plantas. Esta presentación la tienen en el campus, así que la van a poder ver, la van a poder seguir. Vamos a ver un poquito la clasificación. Bueno, ya les adelanté, aunque no era necesario porque todos lo saben, que hay hongos que son unicelulares, que se llaman levaduras, y algo interesante en cuanto a la clasificación, ¿sí? De estos hongos, que son microscópicos, que son unicelulares y pluricelulares. Fíjense esto. Esta es una placa de Petri, una placa de cultivo que parece que tuviera un agar para bacterias. Sin embargo, el agar de los hongos se llama agar sauro. Es un agar nutritivo en el que crecen la mayoría de los hongos comunes, de las levaduras comunes. Fíjense cómo son las colonias, son muy parecidas a las de las bacterias, solo que son más grandes, más mucosas, más gomosas, pero al ojo inexperto podrían parecer bacterias. Pero también tenemos otro tipo de hongos microscópicos que no son unicelulares, sino que son pluricelulares y que son hongos filamentosos. Y lo que ustedes están viendo es la totalidad del hongo, pero cada una de sus esporas, de sus porciones más pequeñas, de sus unidades reproductivas, es una célula. Y los estudia la microbiología y son microscópicos. Y fíjense que esto es una placa de Petri, tiene un agar y creció en un agar, ¿sí? Ahora vamos a hablar dentro de un ratito un poquito de estos hongos filamentosos, que son microscópicos, pero son pluricelulares. Y después tenemos hongos que son macroscópicos, que son las setas, que son los hongos de sombrero, que son esta diversidad biológica que ven acá, ¿sí? En la antigüedad decíamos que recuerden los hongos de los pitufos, hoy voy a tener que decir que recuerden los champiñones de Super Mario, y seguramente hay alguna actualización, por ejemplo, pero bueno, son estos hongos, son los champiñones que comemos,
¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos seres vivos. Acá tenemos, esta es una placa de Petri, esta es otra y esta es otra. Estos son hongos filamentosos, ¿sí? No son hongos de sombrero y no son levaduras. Son hongos filamentosos, fíjense con morfología extraña que tienen. Son muy simétricos en su morfología. Tienen siempre dos colores, una parte, un color en el, o uno o varios colores en el cuerpo que nosotros vemos que sobresale a donde creció, que es el micelio aéreo, y por debajo tiene un micelio vegetativo que tiene otro color. Ustedes quizás no están acostumbrados a ver esto a menos que consuman mucha gelatina, pero sí posiblemente vean cosas como estas, ¿sí? Cítricos, los hongos, en especial los filamentosos, tienen tienen una predisposición a crecer en medios ácidos. No son exclusivamente acidófilos, pero crecen mejor en medios ácidos e hipertónicos, por eso crecen divino en la mermelada de la heladera. ¿Sí? Fíjense en el pan, como tenemos esto que se conoce con el nombre de moho, ¿sí? Acá tenemos dos colores, verde y blanco, acá tenemos otros dos colores, verde y blanco, pero fíjense que acá hay una diversidad muy grande de diferentes tipos de hongos filamentosos con diferentes colores. Todos simétricos, eso es algo muy interesante y muy bello. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos levaduras. Así se ven al microscopio. Fíjense que son más bien ovaladas, no tan redonditas, y tienen como muchas veces una levadurita pequeñita, ¿sí? Un brote, una yema que sale de ese cuerpo. Hay otra, chiquitita. Acá hay una con un brote chiquito, ¿sí? Acá hay una con un brote un poco más grande. Bueno, así se ven en el microscopio, así se ven en las placas de Petri, ¿sí? Estas son levaduras comunes, acá hay dos de dos tipos, ¿sí? Unas más blancas, unas más cremosas, ¿sí? Esta es una levadura bellísima, se llama Rhodotórula, crece en el aire acondicionado, en los filtros del aire acondicionado, tiene este color naranja bello y muy brillante. Acá tenemos otra, ¿sí? Y esta es la levadura que nosotros vemos, la levadura de cerveza, la Saccharomyces cerevisiae, que usamos para hacer pan, pizza, tortas, que se usa para hacer cervezas y demás, ¿sí? Las que nos alegra los fines de semana. Y acá tenemos las setas. Les adelanto que las setas, sean con talo o de balcón, no las estudiamos nosotros, las estudia la toxicología. Así que para saber de estos seres vivos van a tener que esperar un poquito más. Ya va a llegar esa materia. Y esto es porque causan intoxicaciones, no infecciones. Ninguno de estos seres vivos es infectivo, pero sí algunos son tóxicos, intoxicaciones. La morfología microscópica. Dijimos que había dos tipos de hongos microscópicos, unos celulares y otros pluricelulares. Los unicelulares son las levaduras, que vemos acá con sus brotecitos chiquititos y las gemas, y estos son pluricelulares, ¿sí? Que tienen su cuerpo formado por diferentes células que se llaman hifas, ¿sí? Y hay algunos que tienen las hifas tabicadas y otros no. Ahora vamos a ver la estructura un poquito más grande para entender esta foto. Pero todos los pluricelulares, que son hongos filamentosos, tienen hifas, que son las células que componen su cuerpo, y su cuerpo lo llamamos micelio. Hay dos tipos de micelios. Un micelio que es vegetativo y otro que es reproductivo. Uno que se nutre y otro que se reproduce. ¿Sí? Y algo interesante que tienen este tipo de hongos es que existen dentro de los dentro de los microscópicos, solo los microscópicos, hongos dimórficos. Y hay dimórficos que son unicelulares y pasan a pluricelulares, y hay dimórficos que son unicelulares y pasan a otro tipo de unicelulares. Nosotros no vamos a estudiar esos, pero sí vamos a estudiar un ejemplo, que es el Histoplasma capsulatum, que es un hongo que produce la histoplasmosis asociada, por ejemplo, en las grandes ciudades, como en esta ciudad de Buenos Aires, a los murciélagos, que son capaces de vivir en dos fases. Por eso son hongos dimórficos. Viven como levaduras o como mohos, ¿sí? Como hongos filamentosos. Así, con este micelio divino, están en el ambiente.
Están en el medio ambiente y se diseminan por el aire en forma de esporas. Pero cuando entran dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y dejan de tener la temperatura a 25 grados, que favorece el desarrollo pluricelular, entran dentro de nuestro cuerpo a 37 grados, cambian su morfología y empiezan un desarrollo unicelular, transformándose en levaduras, que es lo que nos da la infección a nosotros. Esos son los hongos dimórficos. Todo el mundo tiene que saber lo que es un hongo dimórfico. Es una de las nociones más importantes de hongos. Les decía, vuelvo una para atrás, que hay hongos que son microscópicos, que son pluricelulares, que tienen un cuerpo formado por un micelio y que ese micelio está formado por hifas, que son células que pueden estar septadas o ser cenocíticas. Y ahora les muestro qué quiere decir esto. Las hifas son células, ¿sí? Que forman el micelio del cuerpo, ¿sí? Del hongo. Y las hifas cenocíticas se ven así, a diferencia de las tapas que se ven así. Esto quiere decir que las células no tienen separación una con otra dentro de la estructura. Y los núcleos, muchos núcleos comparten un gran citoplasma, esto es cenocítico, y las septadas tienen divisiones entre las células y los núcleos no comparten citoplasma. Esa es la diferencia y eso a veces nos ayuda cuando miramos al microscopio a identificarlos. Bueno, vamos a mirar un poquito de fotos, que es lo interesante de la microbiología, aún así a la distancia. Las levaduras son unicelulares, ¿sí? Son más grandes que un coco, son ovaladas, las puedo tener con Gram, si las quiero ver, ¿sí? Pero si yo las miro en un fresco, esto quiere decir que yo en un portaobjetos pongo un poquito de las levaduras, les pongo un cubre objeto y lo miro al microscopio, las voy a ver así. Voy a ver la membrana y la pared, voy a ver la refringencia interna, no voy a ver las organelas, por supuesto, pero sí voy a ver que son ovaladas y que muchas de ellas tienen una yema o un brote, ¿sí? Porque están reproduciéndose. Acá vemos, esto también es una foto de un fresco, fíjense cuántos brotecitos que hay acá, ¿sí? Es muy común verlas brotadas. Si van a mirar al microscopio y les cuesta diferenciar levaduras de cocos, bueno, busquen los brotes, busquen los brotecitos, ¿sí? Esto ya es más artístico, pero acá sí se ven muy bonitas. Acá también se ven muy bien. Bien. Las levaduras crecen en las placas y nosotros podemos estudiarlas. Pero aparte hay pruebas que se pueden hacer con las levaduras y hay levaduras que se las puede identificar por algunas pruebas o que se las puede identificar porque lo que yo puedo hacer como prueba lo puedo hacer en un medio natural, que son, por ejemplo, esta es una levadura de las más comunes, ¿sí? Es la Candida albicans. Candida es un género que tiene 7 levaduras diferentes, que infectan humanos. Albicans porque es blanca, porque crece en la placa de Petri como si fuesen bacterias blancas, colonias blancas. Bueno, Candida género, albicans especie, por eso está con minúscula. La Candida albicans, que es acá, se las presento, es capaz de formar pseudohifas. ¿Qué son pseudohifas? Si yo pongo una Candida albicans en plasma de conejo estéril y lo pongo en la estufa a 37 grados, y es albicans, es la única que lo hace, de todas las candidas, va a generar este apéndice que se llama pseudohifa. Fíjense acá qué grande, ¿sí? Son pseudohifas, digamos, las podemos llamar así, o como germinales, es lo mismo. Pero también las puedo encontrar en la naturaleza. Yo lo puedo como prueba con el plasma de conejo para identificarla, pero aparte puedo encontrarme con una orina al microscopio que tenga pseudohifas. Entonces ahí ya ni siquiera informo levaduras, informo levaduras compatibles con candida albicans, porque no hay otra candida para esto. Y que estén orinarios, ¿sí? Entonces, estas son pseudohifas o los tubos germinales que podemos encontrar con las cándidas, ¿sí? Bueno, los hongos filamentosos ya se los había mostrado. Me gustaría ver, ahí está algo de fotos, ¿sí? Bien, tenemos un micelio aéreo que está por encima y por fuera de
el micelio que está nutriendo al hongo, ¿sí? Que está por ejemplo, si fuese una mandarina, como veíamos antes, en la piel de la mandarina estaría el nutritivo y el aéreo reproductivo estaría por fuera. Estos, ¿sí? Son las formas que vemos del micelio vegetativo y este es el reproductivo. Fíjense que son bastante similares, solo que este es más despoblado y este es bien poblado. Pero en definitiva, vuelvo para atrás, lo que estamos viendo es estas estructuras con las hifas que pueden ser cenocíticas o tabicadas. ¿Bien? Eso forma el micelio. Las hifas septadas, ¿sí? Tienen un poro que comunica el citoplasma de una con la otra y estos tabiques permiten que fluyan los nutrientes, que fluyan los cationes por ese poro central y, eh, de esa manera compartan nutrientes. En las hifas cenocíticas que no tienen estos tabiques, se comparten directamente. Bien, acá tenemos la forma de reproducción, que ya se las había adelantado, ¿sí? Se reproducen las levaduras por gemación o brotación, o también por fisión binaria. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos esos tubos. Me gustaría contarles que, como les dije antes, todos los hongos se reproducen por mitosis, por reproducción asexual y algunos por sexual. El tema es que no se conoce la reproducción sexual de todos los hongos, por eso permanentemente se están reclasificando, porque a veces la forma femenina y la forma masculina de los hongos están diseminadas en el planeta y si no se llegan a encontrar, no se da la reproducción sexual, entonces a priori se pensaba que no existía hasta que empezaron a enfrentarse en los laboratorios, empezaron a encontrarse que sí existía. Entonces, por definición, todos tienen reproducción asexual, o sea, todos se dividen, se multiplican en realidad por mitosis. Y algunos, aparte de la mitosis, pueden hacer meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el gasto de energía en la meiosis es altísimo, en la mitosis no, es bajo, ¿sí? En mayor proporción se reproducen por fisión binaria, por mitosis, frente a la meiosis que tiene que darse en condiciones controladas y se tiene que encontrar eh, como es el micelio femenino con el masculino, no es tan sencillo, inclusive con las levaduras, ¿sí? La mitosis le permite crecer, 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 crecer y ocupar espacio, mientras que la meiosis les permite perdurar, ¿sí? Perdurar en el tiempo. En cuanto a la reproducción sexual, vamos a decir que los hongos se clasifican en 4 clases, y esta es la clasificación tradicional, no es la última que se está usando, que es genómica, pero la tradicional la van a encontrar en todos los libros de microbiología y la genómica no, por eso les estamos dando esta. Quiero que sepan que hay 4 clases de hongos de acuerdo a la reproducción que tienen. Todos, ¿sí? Tenían reproducción asexual. Quiere decir que las 4 clases van a tener reproducción asexual, ¿sí? Y hay 3 que tienen aparte reproducción sexual, que son estas, ¿sí? Quienes se reproducen por ascosporas se llaman ascomicetes o ascomicota. Quienes se reproducen por basidiosporas se llaman basidiomicetes o basidiosporas o basidiomicota. Y los que se producen por cigosporas se llaman cigomicetes o cigomicotas. Estos son los grupos de hongos, las clases, perdón, los grupos que tienen reproducción sexual. ¿Sí? Y ahí los vamos a clasificar así, entonces. De acuerdo a la reproducción, vamos a decir cigomicetes, ascomicetes, basidiomicetes, con ambas reproducciones, y todos los hongos que no se les conozca reproducción sexual, no quiere decir que no la tengan, que no se les conozca, entran dentro de esta clase.
deuteromicetes o deuteromicotas. Quiere decir que todos tienen reproducción sexual y cuando se les reconoce la reproducción sexual se los ubica en alguno de estos tres grupos. Cuando no se les conoce o no tienen, se ubican en este. Esto, que a priori parece muy arbitrario, fue la forma que se encontró para organizar tantos seres vivos tan diferentes. ¿Son importantes los hongos? Sí, por supuesto que son importantes, porque descomponen la materia orgánica que nosotros no podemos. Son los mayores descomponedores de materia orgánica. ¿Sí? Hay muchas especies que son beneficiosas para las plantas, pero también pueden ser patógenas para las plantas. Tienen un metabolismo muy versátil, nos permiten aprovechar ese metabolismo para producir compuestos que consumimos nosotros, no que consume el hongo, para el hongo son de desecho, ¿sí? Por ejemplo, etanol, por ejemplo, ácidos orgánicos, enzimas, antibióticos, pigmentos, vino, cerveza, pan, derivados lácteos, pero también toxinas, ¿sí? Toxinas que pueden ser bastante severas. Algo que nos está pasando ahora es que con el aumento en las últimas décadas de enfermedades que atacan directamente al sistema inmune, aparecieron hongos, en realidad infecciones fúngicas que se llaman micosis, que hacía mucho que no se veían, ¿sí? Aparecieron micosis diferentes y hubo que volver a estudiarlas y ver qué características tenían. Las infecciones fúngicas se llaman micosis. Hay muchas clasificaciones de infecciones fúngicas. Nosotros vamos a hablar de la cándida, ¿sí? La cándida es una levadura, ¿sí? Son vivientes saprófitos y forman parte de la flora normal, natural de la piel, excepto la que les mostré en la foto que forma pseudohifas, que es la Cándida albicans, que cuando la encontramos está dando una candidiasis, ¿sí? No es flora normal, en la piel no está comúnmente, y esto es porque es exógena. Pero hay otras cándidas que sí son flora normal, que están en la piel, que viven con nosotros y que nos pueden infectar, pueden dar infecciones oportunistas, y esto es porque cambia alguna condición dentro de nuestro cuerpo, como las condiciones hormonales, el pH de la piel. Puede ser que se mude de nicho, entonces aparezca en una zona del cuerpo donde no debe estar, o cambien las condiciones ambientales. Y eso va a hacer que prolifere. Vamos a nombrar la Candida albicans, que ya conocen, la Candida tropical, la Crusei, la Parasilopsis y la glabrata, que es bellísima porque es como más seca, ¿sí? Tiene unas colonias muy bonitas. Bueno, ¿qué predispone la candidiasis? ¿Sí? La inmadurez, el deterioro inmunológico, que nuestro sistema inmune no esté equilibrado, la vejez predispone la aparición de candidiasis, en el recién nacido que no tiene el sistema inmune fortalecido también, el embarazo que desequilibra las hormonas y la diabetes, justamente, que inmunosuprime de una manera distinta. Y estas candidiasis son de diferentes tipos, ¿sí? Hay algunas que son superficiales, hay granulomatosas y hay sistémicas. Sistémicas quiere decir que puede afectar a todo el cuerpo o gran parte del cuerpo o todo un sistema, ¿sí? Quiere decir que tiene una extensión importante. Con respecto a las superficiales, tenemos candidiasis cutáneas que afectan principalmente las uñas y dan onicomicosis o los pliegues de la piel, ¿sí? Y también están las mucocutáneas que aparecen en la zona orofaringea o en la zona genital. Van a encontrar en los textos candidiasis o van a encontrar candidiosis, eso depende la traducción que usen, pero en definitiva la candidiasis se relaciona mucho más y principalmente con infecciones mucosas y cutáneas. No quiere decir, como vimos recién, que no tengan otras variantes, porque sí las tienen, pero no son las más frecuentes. Las más frecuentes son el muguet, por ejemplo, donde aparecen placas cremosas,
¿sí? Blanquecinas o marroncitas claritas tipo beige, que aparecen abajo de la lengua o arriba de la lengua, o aparecen en forma de como si fuese una tela o un telón en el paladar, aparecen en la mucosa gingival o en la mucosa genital. Eh, Muchas veces tienen colores grisáceos y se adhiere muy bien al epitelio y genera gran dolor cuando se arrastra. Acá vemos algunas fotos, fíjense cómo se ve el muguet. Esto se ve en pacientes inmunosuprimidos, habitualmente este tipo de fotos, ¿sí? No es que no aparezcan en lactantes, ¿sí? Asociado justamente a la inmunosupresión que tiene un recién nacido y al consumo de leche. Aparecen infecciones en las membranas mucosas, en la boca, en la vagina, y esto es algo que se trata fácilmente, excepto en pacientes con diabetes o inmunosuprimidos, por ejemplo, enfermos con VIH, y mujeres embarazadas que cuesta un poquito más, ¿sí? Erradicarlo. Fíjense, acá tenemos, este es un muguet típico de HIV, bien granuloso, ¿sí? Esto no tanto. Estas placas también tienen que ver con HIV o con inmunosupresión, ¿sí? ¿Se puede arrastrar esto? Sí. La leucoplasia vellosa se puede arrastrar, genera mucho dolor, pero sí se puede sacar y en general la detectan los odontólogos. Bueno, en la mucosa genital y anal puede haber también este tipo de infecciones y aparte aparecen acompañadas de enrojecimiento y edema, ¿sí? Eh, Tanto en mujeres como en hombres se puede ver la candidiasis, ¿sí? En general es más común pensarlo en mujeres, pero se da en hombres también. Dentro de las opciones cutáneas habíamos dicho que podía haber candidiasis en los pliegues de la piel, ¿sí? Intertrigo se llaman, y onicomicosis en las uñas. Fíjense, vamos a ver un poquito más. Acá tenemos onicomicosis, fíjense lo que es esto, ¿sí? Esto se raspa, se mira al microscopio, se cultiva, ¿sí? Para dar el diagnóstico. No se puede dar el diagnóstico sin hacer un cultivo. Y acá tenemos intertrigos, ¿sí? En los pliegues, estos son pliegues pequeños, hay pliegues mucho más grandes como las axilas, las ingles, el interglúteo. La región submamaria es muy común que en la región submamaria, eh, bueno, se junten y se multipliquen las cándidas. Esto tiene que ver con la humedad que hay, la alta temperatura que hay. En los pequeños pliegues también aparecen, pero no son tan no evolucionan tanto ni tan rápido, sin manos, pies, en la región retroauricular, atrás de la oreja, donde la oreja se junta con el resto de la cabeza. Bien, vamos a ir un poquito, fíjense, es un tipo de candidiasis diferente, ¿ven? Tiene que ver con la humedad, con el calor, tiene que ver de vuelta con la humedad, ¿sí? Bien, ahí está. Esto también se puede cultivar, en general lo que se hace es medicar, ¿sí? Tiene una mirada característica, uno lo ve y ya se da cuenta que es, ¿sí? Con una buena higiene se controlan los episodios, con un buen cepillado, con una buena desinfección, con disminuir la humedad de las zonas de los pliegues, si al disminuir la humedad de los pliegues se previene. Y las onicomicosis, que son las que aparecen en las uñas, como vimos antes o vemos acá, más amarillentas, fíjense que tienen un aspecto totalmente diferente, ¿sí? Pueden ser muy dolorosas, ¿sí? Pueden afectar esto que se llama pliegue o reborde periungueal, ¿sí? Es donde engancha la uña con el resto del cuerpo y ahí puede haber alguna secreción purulenta o amarillenta y es doloroso, ¿sí? También se puede cultivar, en general vemos leucocitos acompañado a ese cultivo. Bueno, hay otras candidiasis como que no son tan frecuentes como la del aparato digestivo, ¿sí? Y por último, hay candidiasis en el aparato respiratorio o en el aparato reproductor que dan otros cuadros que no son esas velos y esas zonas enrojecidas, sino que provocan mucho prurito, mucha picazón, ¿sí? Pueden lastimar, pueden aparecer pústulas, ¿sí?
no son las formas más frecuentes, no son las formas que nosotros habitualmente vemos, pero sí se puede dar y todo esto se mejora muchísimo con higiene. Bien, hasta acá llegamos nosotros. Por supuesto, la presentación sigue, pero no las voy a adelantar para que puedan trabajar en el trabajo práctico. Y como siempre, tienen el libro para apoyarse y cualquier cosa me pueden consultar. Si tienen dudas, si surgen preguntas, saben que no hay ningún problema en contactarme. Bueno, les deseo buena semana a todos y cualquier cosa seguimos en contacto. Chao.